Muy bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a nuestra sincronización de nuestro programa. Queremos darles a cada uno de ustedes, los que están en sus hogares y nos están viendo, queremos darles la bienvenida y les amamos en el Señor y nos gozamos en el Señor en este tiempo. Pero queremos ir directamente a la palabra de Dios y les invito que por favor nos vayamos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 1 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 1 al 8. Vamos a tomar tal vez una serie de dos partes, en la cual hoy estaremos dando la primera parte y vamos a tratar quizás uno o dos versículos. Pero les invito, hermanos, que nos ocupemos en este tiempo en estudiar la palabra de Dios. Una vez más, les invito que vaya a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 8. Esto está en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo a las iglesias. Y le invito que lo leamos juntos. Si usted lo quiere leer en su Biblia o en su programa digital de la Biblia, y lo leemos de esta manera. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu. Dios les bendiga una vez más a los que nos están visitando, nos están viendo en este momento. Y el tema de esta noche se trata de una exhortación a caminar en santidad. Una exhortación a caminar en santidad. Y amados hermanos, si ustedes se recuerdan, los que estuvieron conmigo el domingo y lo hemos pasado por internet, ya por YouTube, ya está también nuestra programación. Así que les invito que vayan a ese estudio y se van a recordar de algunas cosas que ya hablábamos. Y hablábamos de cómo en la oración de David, quien él estaba clamando por la salvación de su pueblo. Y eso es algo importante que usted y yo podemos recordar, que en su oración, la razón por la cual él ora a David, es porque él se ha dado cuenta que en el proceso del capítulo 28 de Salmos, de que en su oración ya Dios le contestó a él. Y estando en ese lugar donde él puede comunicarse con Dios, en ese tiempo precioso que ha habido conexión con Dios en su oración, ahora lo primero que él habla, lo primero que él empieza a pedir es por la salvación de alguien más. Y eso solamente sucede, amados hermanos, cuando usted y yo tenemos el amor de Dios en nosotros. Cuando hemos sentido esa experiencia de que algún peso grande se nos ha quitado de nuestras vidas y nos sentimos livianos y sentimos que ya no hay ese peso de angustia, de dolor, de culpabilidad, y nos sentimos completamente libres de todo peso. Y cuando sentimos eso, hermanos, nos sentimos agradecidos. Y yo creo que David es lo que le estaba experimentando en su vida, de que en su oración él sentía que no se le escuchaba su oración, y por lo tanto él estaba diciendo: Señor, no me tomes igual como los demás, que me hagas igual que los demás, que me abandones y yo sea tratado de igual manera. Y en su tiempo que él estuvo orando, llega al momento, el versículo 6, donde él siente como que las ventanas del cielo se fueron abiertas, y él siente la conexión con Dios, y él siente que la aprobación de Dios está con él. Y yo lo explicaba de una manera que cuando usted siente la presencia de Dios, el Señor llega a ti y te hace sentir que Él está contigo. Él te abraza, Él te hace, te llena tu vida de tal manera que tú lo sabes, tú entiendes quién está contigo en ese momento. Y lo hermoso, hermanos, es que en ese instante uno puede pedir lo que uno quiera.
Estás delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y por lo tanto tú puedes pedir muchas cosas. Pero qué hermoso que el amor de Dios en David lo impulsa a orar por la salvación de su pueblo. Que él pide por la bendición de la herencia de Jesús, que es su iglesia, usted y yo. O sea que aún David de la antigüedad en el libro de Salmos está orando por la iglesia de Jesús, por la herencia del Señor. Usted y yo ya hemos sido llevado en oración por un siervo de Dios, uno de los reyes de Israel. Oraba por la iglesia de Cristo, la herencia de Cristo, hermanos. Y también él estaba pidiendo por que el Señor nos pastoreara, no otro gobernador, no otro rey, sino que Dios nos pastoreara, o sea, que nos diera dirección, que nos llenara de sabiduría, que nos guiara constantemente, pero también pide por el sustento eterno. Y eso habla de la palabra de Dios, que nos sustenta no solamente en este tiempo, sino que hasta aún por la eternidad, porque la palabra de Dios dice en Lucas que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Por lo tanto, el sustento del cual David está hablando es que esta palabra nos sustente hoy y siempre y por la eternidad. Gloria al Señor por ese espíritu de amor que había en él. Abundaba el amor de Dios en la vida de David. De tal manera que en su relación que él tenía con Dios, el amor fluía hacia otros. Y eso es lo que estamos viendo también en la vida de Pablo, que cuando él reconoce lo que en su vida había sucedido, hermanos, sus cartas siempre comienzan, que siempre está orando por la iglesia a la cual se está dirigiendo, que él está orando por todas las iglesias, por todos los hermanos. Él está clamando, rogando y exhortando a la vez. Por lo tanto, hermanos, es importante que usted y yo podamos ver la importancia de estas escrituras, de la palabra de Dios que nos habla, porque en los tiempos que estamos viviendo es urgente, hermanos, que oremos. Que oremos de la igual manera que ellos oraron. Ellos se preocuparon por otros, que es algo que a nosotros nos cuesta, porque siempre pensamos en nosotros mismos. Siempre yo, mañana yo y continuamente yo. Siempre pensamos en nosotros. En inglés sería me, myself and I. Siempre pienso en yo, en mí mismo, en mi persona. Y hermanos, el Señor nos indica que usted y yo tenemos que aprender a cómo Él es. Y parece que David aprendió eso, y no se diga lo mismo con Pablo. Pablo aprendió también de esta misma manera, de la cual, hermanos, en los tiempos que estamos viviendo, la venida del Señor está muy cerca. Ya lo hemos hablado, hemos platicado sobre esto, y en la carta esta de Tesalonicenses, más adelantito, está esa parte donde el Señor habla a la iglesia acerca de su segunda venida. Y hermanos, es hermoso pensar que Cristo viene pronto por su iglesia. Pero también es triste pensar que Cristo viene por su iglesia y aún familiares nuestros no le conocen. Y eso es porque nosotros los cristianos necesitamos abundar en ese amor del Señor hacia los demás. Hermanos, ahora a través de Pablo, hermanos, encontramos esa oración en el capítulo 3 anterior de este capítulo que hemos leído de 1 Tesalonicenses. Usted puede leer la carta donde él comienza a orar y que él los tiene a ellos en oración constantemente. Pero quiero que vayamos al propósito que él quiere venir a la iglesia de Tesalónica, y está en el capítulo 3, en el verso del 11 al 13, y quiero que usted vaya conmigo a esa lectura. El capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, versos 11 al 13, y dice así de esta manera: mas el mismo Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, dirija nuestros caminos a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Fíjense lo que está haciendo Pablo aquí. Pablo, el propósito que va a la iglesia, que va a Tesalónica, hermanos, él va con un propósito de que su iglesia, la que él plantó, la que él empezó allá en Tesalónica, dice que el amor de Dios
fluya en ellos, que sobreabunde en ellos. Que crezca el amor de Dios en la vida de cada uno de las personas, de los hermanos en Cristo en Tesalónica. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que su amor sobreabunde. Porque Él dice de la manera que lo hacemos nosotros. Está hablando de que Pablo era un imitador, una persona que imitaba a Cristo. Por lo tanto, Él dice de la manera que yo os he enseñado, así lo hagáis también vosotros. Que así como yo he crecido en el amor de Dios, también ustedes crezcan en el amor de Dios para con los demás, para con todos. Por eso es importante que pongamos atención a la palabra de Dios, porque de esta manera, dice la palabra, que serán afirmados vuestros corazones irreprensibles. O sea, en otras palabras, que su vida va a ser intachable. O sea, que no va a haber nadie que le apunte el dedo a usted. Mira lo que estás haciendo mal, mira lo que estás diciendo mal. No, porque su vida está abundando en el amor de Dios. Su vida va a ser irreprensible. Irreprensible. En otras palabras, usted va a vivir una vida de santidad delante de Dios, que es nuestro Padre Celestial, y estará lista para la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando venga con todos sus santos. Está hablando de que la razón de la vida de santidad es para prepararnos para algo hermoso venidero. ¿Y cuántos de nosotros estamos preparados para la venida de Cristo? Yo espero que usted esté levantando su mano y diga gloria al Señor por esto, porque el Señor quiere que tú y yo, hermano, estemos listos para su venida. Y el punto primero es que dice que usted y yo abundemos aún más. Que abundemos. Dice, por eso que si regresamos al capítulo 4, del versículo 1 en adelante, de este libro de Tesalonicenses, la primera carta, nos dice: por los demás hermanos, dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Fíjense la palabra, abundéis más y más. Qué hermoso lo que Pablo está diciendo en esta carta, en este hermoso. ¿Cómo comienza él? No, todos aquí estamos, hermanos, en la iglesia voluntariamente. Nadie nos está forzando a venir a la iglesia o de sentarse usted alrededor de un iPad o de un iPhone o de una computadora para escuchar este mensaje o aún leer la palabra de Dios. Hermano, nadie lo está empujando a hacerlo. Esto es voluntario. Por eso que Pablo dice: os ruego, hermanos, os ruego. Está diciendo, está apelando a nuestra voluntad. Usted y yo tenemos ese libre albedrío de escoger, de recibir, voy aquí o voy allá, no voy o no vengo, hermanos, pero es su voluntad. Y Él sabe que todo lo que hacemos en la iglesia, hermanos, es voluntariamente. Cómo servimos es voluntariamente. Y Él está apelando de esa manera, no está forzando a nadie, no está dando órdenes a nadie de esa manera. Pero sí está hablando a los ancianos de la iglesia, a los que ya tenemos años en el Evangelio, de que sí, es necesario que nos exhorten muchas veces, porque no hemos hecho conforme lo que deberíamos de hacer. No hemos estado viviendo esa vida que deberíamos de estar viviendo, aunque Pablo no tenía mucho que decir hacia la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar, eran pocas cositas que se tenían que arreglar, pero hermanos, aún en las pocas cositas, por muy mínimas, por muy pequeñas que sean, hermanos, es importante de ponerles atención, porque esas cosas que vemos, no es problema. Hermanos, actitudes pueden traernos a nosotros a la cúspide de perder nuestra salvación si no ponemos atención. Por eso es importante que veamos la actitud de Pablo cuando él habla. Sí nos ruega, pero también nos exhorta a que nosotros pongamos atención a esta palabra. Dice, nos exhorta en el Señor Jesús. O sea, no es de sí mismo, sino que en el Señor Jesús, que sí tiene toda autoridad sobre nosotros, si Él realmente vive en nuestras vidas y nos hemos comprometido, nos hemos sometido a la voluntad del Señor, hermanos, Él tiene toda autoridad sobre nosotros. Y Pablo está tomando esa autoridad en ese aspecto, diciendo, en el Señor Jesús os ruego y os exhorto. Hermanos, tomemos esa palabra para nosotros, lo que el Señor quiere decirnos en este momento. Usted y yo busquemos su presencia y su gracia, porque realmente, hermanos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo que hemos llegado a hacer, es por la gracia de Dios.
Y por lo tanto es importante que veamos que Él mismo dice, de la manera que aprendisteis de mí. Eso es importante, hermanos. Que usted y yo veamos que si alguien me está enseñando algo, no solamente me lo está enseñando con una predicación, con una enseñanza de escuela dominical o con un estudio bíblico, sino que su vida refleja lo que está en esta palabra, está viviendo esa vida. Y Pablo era un gran imitador de Cristo Jesús. Hermanos, eso es lo que Él quiere que usted y yo seamos, personas que aprendemos a imitar. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dice en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hermanos, esa vida de santidad, hermanos, que Él enseña a la iglesia, Él quiere que tú la vivas porque la estás viendo en la vida de Pablo. Quizás la estás viendo en tu pastor, quizás la estás viendo en tus maestros de escuela dominical, o el que da el estudio, o de alguna hermanita en la iglesia que es fervorosa en la fe, que es una mujer que Dios la usa en gran manera. Hermanos, si hay una enseñanza que te invita a vivir una vida de santidad, una vida que a Dios le agrade, hermanos, esas son dignas de imitar. Hermanos, y es importante que tú veas que aquí Pablo lo habla de una manera porque él era un hombre 100%. Hombre, ¿ok? No estamos hablando de Cristo Jesús, aunque Cristo Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Pero Él es Dios mismo. Pero Pablo es una persona como tú y yo, humano 100%. Nació de una mujer y por nacimiento de una relación entre un esposo, claro. Todo eso viene allí, la vida humana de todo ser humano que nace de una mujer, viene en ese mismo orden, pero nacemos con el pecado en nosotros. Cristo no, pero Pablo sí. Pero sin embargo, Pablo dice que él, al tener su encuentro con Cristo Jesús cuando iba en camino a Damasco, él tuvo un encuentro con Jesús de tal manera que él pudo experimentar el amor de Dios en su vida. Y desde entonces él camina una vida de santidad. Por eso que él dice, de la manera que yo os enseñé a aprender de mí. Que es importante que tú y yo también, amado hermano y hermana, que me oyes y amigo que me escuchas, que cuando tú tienes un encuentro con Cristo, tu vida es transformada, es cambiada completamente. Actitudes y personalidades, carácter que no son buenos. Hermanos, Cristo Jesús nos enseña a cambiar. Somos transformados. Hay cambios en la vida del ser humano cuando le damos lugar al Señor Jesús en nuestras vidas. Y Pablo está diciendo que Él fue transformado. Por lo tanto, tú y yo, hermanos, si hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, deben haber cambios en tu vida. Aunque cada día, hermanos y amigos, estamos aprendiendo. Estamos descubriendo que hay ciertas cosas, ciertas actitudes que no son correctas delante de Dios. Y cuando las descubrimos es cuando tenemos que traerlas a los pies de Cristo para cambiar. Y eso es lo que Pablo está haciendo en este momento, trayendo a la luz ciertas cosas que no están correctas en la iglesia. Y está llamando la atención a la iglesia de Tesalónica a que pongan atención a esas cosas pequeñitas quizás, pero que si no se le ponen atención pueden destruir tu vida y la de otros. Hermanos, es importante porque él habla de que debemos de abundar en el amor de Dios. Porque tenemos que aprender que todo lo que hacemos, hermanos, debe de agradar a Dios en todo lo que hacemos, en lo que decimos, cómo nos expresamos. Debe hallar en nosotros un deseo de agradar a aquel que lo hizo todo. Y el problema que tenemos, hermanos, como hombres, como mujeres, es un dilema en que siempre queremos nosotros hallar la aprobación del hombre, de otras personas. Queremos oír los elogios, queremos recibir reconocimientos de hombres y se nos olvida de que todo eso, hermanos, se va a quedar. Nada de lo que recibamos en este mundo, hermanos, se va a quedar. Los elogios que recibas te llegan una sola vez, después se la lleva el viento las palabras y se queda en el olvido. Porque nada dura. Y en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, tú y yo podemos esforzarnos en alcanzar títulos, lo cual no es malo. Yo no te digo que no te esfuerces en obtener
si te da la posibilidad de trabajar y obtener posesiones y que puedas proveer para tu familia y que haya prosperidad, no está malo. Lo importante es que eso no sea lo primordial en tu vida, que venga a tomar el lugar de Dios. Pero el problema es que nosotros siempre queremos que lo que hacemos, alguien me diga, qué bonito lo hiciste, mira qué maravilloso, qué talento, como tú no hay otro. Muchas veces queremos escuchar esas palabras, hermanos, que tenemos que tener cuidado porque muchas veces pueden ser nuestra caída. El hombre, hermanos, hombre o mujer, tendemos, hermanos, a llevarnos por esos elogios. Y hay que tener cuidado. Porque cuando buscamos la aprobación de otros, se nos olvida que debemos de buscar más la aprobación de Dios. De que todo lo que hacemos es para agradarle a Él. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que tú y yo debemos de buscar en la abundancia que haya el amor de Dios, porque esto agrada a Dios. Amén. Eso es importante que tú y yo lo comprendamos, porque cuando tú empiezas a abundar en el amor de Dios y abundar en agradar a Dios, también abunda en tu vida el deseo de servir a otros. El amor de Dios te lleva a servir a otros de una manera muy especial. Dice en el capítulo 12 del versículo 3, un capítulo atrás de 1 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12, dice así: y el Señor os haga crecer con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello aún más. Perdón, me salté el versículo, perdón. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Una vez más, puede usted leerlo conmigo, el versículo 12 del capítulo 3 de 1 Tesalonicenses. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor. La palabra abundar, pongan atención a esa palabra. Abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Está hablando de la igual manera que ellos han sido con nosotros, que abundó el amor de ellos para con nosotros y que abundó el servicio de ellos para con nosotros, también nosotros debe abundar ese amor para con los hermanos, para con la familia en Cristo, para la familia carnal también, que podamos mostrar ese mismo amor para con los demás, pero también que podamos servirles a todos. Y hermanos, y en esa parte nos cuesta, pero cuando usted y yo pasamos tiempo en la presencia de Dios, hermanos, el Espíritu de Dios en nosotros se empieza a reflejar lo que Él es. Su amor sobreabunda en nuestras vidas de tal manera que empezamos a amar al prójimo y que nos desprendemos por ayudarles, por servirles. El amor de Dios empieza a fluir y que lo único que deseamos es lo bueno para ellos. Es lo que estaba pasando con David. David, el amor de Dios empezó a fluir en su vida, en gratitud, en bendición, pero su primera petición que hace es pedir por el pueblo, la salvación del pueblo. Hermanos, usted y yo necesitamos dejar que el amor de Dios fluya en nosotros para que ese amor nos lleve a servirles. Y servirles el plato donde usted le dice, aquí está el evangelio de la salvación. Hermanos, muchas veces no nos damos cuenta de que esa es una forma de servir a otros, en la cual les presentamos a Cristo. Les servimos en su mesa el manjar de la salvación. Y hermanos, ¿cuántos nos dirían ustedes que es un manjar la palabra de Dios? Que es un manjar el saber que Cristo murió por tus pecados y Dios y nos dio salvación eterna. Hermanos, cuando tú lo recibes, esto es algo precioso, esto es algo sabroso para nuestras vidas. Y cuando el amor de Dios fluye en ti, tú quieres compartir este platillo con los demás. No lo puedes negar, está fluyendo en tu vida y lo quieres compartir con otros. Y ese servicio es importante, que tú puedas servir a los demás de tal manera, hermanos, que tu amor al servicio se da a la luz, se refleja. Veamos que dice 1 Tesalonicenses 4:10, 1 Tesalonicenses 4:10, que es el capítulo que estamos leyendo. Y dice así:
Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. En otras palabras, que no cesemos de servir a los demás. Que nunca se vacíe la canasta de la presencia de Dios en tu vida. Que nunca cese de brotar el amor de Dios en tu corazón para con los demás, en servicio, en compartir, en ayudar, en mostrar todas tus capacidades. Hermanos, y tú no te has dado cuenta que cuando tú pones en práctica los dones que Dios te ha dado, tú vas descubriendo que tienes que tienes otros talentos, que tienes otras habilidades que no sabías. Pero ¿sabes cuándo tú descubres eso? Cuando tú pones en práctica los talentos que Dios te ha dado. Y hermanos, la palabra de Dios está llena de la vida del cristiano, de las características de una vida que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Este libro es el que te alimenta constantemente. Es el agua fresca que purifica tu vida. Y entre más tú pasas en esta palabra, amado hermano y amigo, yo te digo, es como el agua que purifica. Entre más tú de la presencia de Dios tengas en tu vida, más tus acciones son purificadas, tus intenciones son puras con los demás. Y la gente se va a dar cuenta que todo lo que proviene de ti viene con la intención de bendecir sus vidas. Hermanos, es hermoso cuando tú y yo ponemos en práctica, pero tú tienes que entender que el abundar en el amor de Dios significa que el Señor también espera ver esos frutos en tu vida. En las parábolas que Él da de los talentos, amado hermano y amigo, Él habla de que Él espera resultados. Él espera que tú pongas a trabajar lo que Dios te ha dado. Y el amor de Dios en ti, el Señor quiere ver frutos de ese amor que está en ti. Y Él dice que en esta historia de Mateo 25, del 14 al 30, nos dice la palabra que este Señor se fue lejos. Pero antes de irse le dejó a sus siervos, a uno le dio 5, a uno le dio 3 y al otro le dio 1. Y hermano, cuando Él viene de regreso, Él está pidiendo cuentas. Y aquellos pusieron a trabajar. El que tenía 5 pudo trabajar con esos 5 y ganó otros 5. El otro tenía 3 y lo puso a trabajar y ganó otros 3. Pero el que tenía 1 no lo puso a trabajar. Y qué tristeza, amado hermano, que un talento que tú tengas no lo hayas puesto a trabajar. Porque el Señor dice que tú vas a descubrir cuántas otras cosas tú puedes hacer y puedes lograr si tan solo le das lugar al Espíritu de Dios en tu vida para trabajar con los demás, mostrándoles el amor de Dios en tu vida y en la vida de ellos. Por lo tanto, yo te invito que tú pongas atención en esto, porque si tú te das cuenta, yo no sé si es un pensamiento que me acaba de venir en este día. Son 5 talentos que le dio a uno, 3 talentos le dio a otro y 1 le dio a otro. Son total de 9 talentos. ¿Cuántos dones del Espíritu hay de acuerdo a Gálatas 5:22? Los frutos del Espíritu son, y empieza a deletrear, 9 frutos del Espíritu. Dios quiere ver esos frutos. Yo estoy haciendo una comparación, no sé si hay una coincidencia, si coinciden, no sé, pero es una cosa de pensar, de que si tú pones a trabajar 1 o 2 o 3 de los talentos que Dios te ha dado, los multiplicas y los continúas trabajando, quién sabe, quizás tú puedas obtener más, como los que tuvo 5, llegó a tener 10. Cuando tú empiezas a abundar en el amor de Dios, entonces tú empiezas a ver en dónde hay necesidad.
Y yo sé que hay personas y hermanos y hermanitas que dicen, hermanos, yo estoy contenta con estar aquí en la puerta para recibir a los hermanos y darle la bienvenida. Qué bueno que les guste hacer eso. Y síganlo haciendo. Pero ¿qué si el Señor quiere que aprendas otra cosa? Él está diciendo que no te quedes con aquello que tienes, sino que lo ponlo a trabajar para que alcances otros. Quizás hay otras áreas donde tú puedas servir. Y créanme, hermanos, que en el ministerio de live streaming, ahora estamos yendo a Facebook y a YouTube, créanme, hermanos, que esto es importante. Porque yo me siento ahorita que me estoy exprimiendo a poner tanto tiempo en trabajar con esto, que yo estoy tocando la campana que vengan a ayudarme, que haya alguien que quiera aprender cómo trabajar con live streaming, porque realmente es mucho trabajo. Tiene uno que meterse a lleno en esto, y si alguien que lo quiera trabajar y quiera agarrar un ministerio de todo esto, hermanos, yo les doy la bienvenida. Pero mientras que no haya, hermanos, yo lo seguiré haciendo y no es problema para mí. Estoy aprendiendo mucho, pero sí sería bueno que usted y yo veamos cuántas áreas en el ministerio usted puede servir. Hay muchas áreas, otras que estamos descubriendo que podemos trabajar, pero requieren de siervos, se requiere de ministros que quieran trabajar. Y cuando el amor de Dios está en nosotros, hermanos y amigos, créeme que esos ministerios van a tener sus ministros que van a trabajarlo y van a ser prosperados en ellos y van a descubrir otros talentos que no creían que tenían. Pero qué hermoso, hermanos, que la palabra de Dios nos dice esto, y el Señor espera ver talentos. El Señor quiere ver que lo que Él nos da se doblea, que se reproduce, se multiplica. El Señor quiere ver frutos. Es como lo que hizo con aquel árbol de higos. El Señor iba con sus discípulos y Él tenía hambre como ser humano que Él mostró que Él era. Y fue y vio aquel árbol frondoso, hermoso, que desde lejos se miraba que estaba lleno de frutos. Y cuando llega a Él, se acerca a Él y empieza a buscar a ver cuál corto de todos, se encuentra que no había ni un fruto en ese árbol. Era pura fachada lo que tenía de bonito, de precioso, de frondoso, pero no tenía nada. Y qué tristeza que muchas veces habemos cristianos así, que parecemos muy fervorosos, muy alegres, muy gozosos, muy acá, pero no hay fruto del amor de Dios en ellos. Hermanos, Dios quiere encontrar frutos en nosotros. Y yo te invito, amado hermano, que tú abundes en el amor de Dios para alcanzar a los necesitados, a los perdidos, en el amor de Dios, para servirles de tal manera que con tu testimonio, amado hermano y hermana, amigo, tú puedas alcanzar a otros a que vengan a los pies de Cristo. Porque muchos van a venir, quizás van a testificar, hermano, yo vine a la casa de Dios por primera vez porque una hermanita o un hermanito me invitó, no porque me haya invitado, sino porque yo vi su vida, cómo cambió. Hermanos, yo quiero ir esos días en la cual testimonios se darán por la vida que usted y yo vivimos. Las personas se están acercando. Eso no nos quita que debemos de testificar, debemos de hablar del Señor. Pero sí, hermanos, que nuestro testimonio dé a conocer que hay alguien grande, maravilloso en nuestras vidas, y que lo reflejamos en la manera que servimos. Hermanos, entre hermanos, qué bueno que usted lo esté haciendo, pero también hágalo allá afuera con otros, aún con las personas que usted cree que no se lleva bien o no se ven bien. Hermanos, el cristiano no tiene que tener esas actitudes. Créame que con todas las cosas que estamos viendo necesitamos ver más el amor de Cristo allá afuera. Yo miré un letrero algo en Facebook de alguien que es cristiano, que entre comillas, y en esa portada decía la voz de George Floyd, no estoy dándole propaganda, pero es lo que decía el letrero, llorando por su mamá. Si este hubiera sido mi hijo, decía el letrero, yo haría lo mismo de quemar la ciudad. Bueno, esa persona tiene su opinión, pero lo que me entristece es que la persona que lo estaba compartiendo en su página es una persona cristiana.
Y sus comentarios dice, si mi hijo fuera ese, yo también haría lo mismo. Yo me quedo, wow. Un cristiano diciendo esto. Una persona que conoce el amor de Dios. Hermanos, que usted y yo no nos encontremos en ese mismo panorama. Que en ningún momento usted le desee mal a nadie. Estos daños que se están haciendo no es de Dios, no es el carácter de Dios, no es como Dios quiere de su iglesia hoy en estos tiempos. Eso es señal de que Cristo viene. Y sí, la palabra dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se apagará. Pero aquí Pablo está diciendo a la iglesia que en nosotros debe abundar más y aún más el amor de Dios para con los demás. Y eso es parte de una vida de santidad que usted y yo vivimos, en la cual nuestra vida es irreprensible, es irreprochable. Nadie nos puede echar culpa de que somos malos porque el amor de Dios vive en nosotros. Y el Señor quiere ver frutos de su amor en nosotros. El amor que produce paz, que produce gozo, que produce paciencia, que produce tolerancia. Hermanos, usted y yo necesitamos aprender de ese amor de Cristo, de ese amor de Dios en nosotros. Y no podemos dar amor si usted no lo ha recibido. Usted no puede dar a probar algo que usted mismo no ha probado. Y si el amor de Dios está en tu corazón porque has comprendido que el amor de Dios se reflejó a tu vida, porque alguien dijo en su palabra que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios permitió de que a Jesús se le tratara de la manera que se le trató. Sabían lo que iba a suceder, sabían el plan que ellos tenían. Y Jesús lo sabía también y lo vio en el Getsemaní, y él se sentía con dolor al ver lo que iba a suceder, pero aún así dijo, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aún cuando estaba en la cruz del Calvario, el Señor mismo, hermanos, sus primeras palabras que Él dio, que mostró su amor para con nosotros, es que Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor reflejado hacia nosotros. Por causa de nosotros. Hermanos, el Señor quiere que tú y yo aprendamos a amar de la manera que Él mismo amó. Que si alguien nos hizo daño, que si alguien nos lastimó, hermano y amigo, yo te invito que tú pongas atención a estas palabras. Porque el Señor quiere ver ese fruto en tu vida y en la vida mía. Y es importante que nosotros comprendamos lo que dice allí en el libro de Segunda de Pedro. Vaya usted a la carta de Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8, que dice de esta manera. Si lo tienen, espero que lo encuentren pronto. Pues dice ahí la palabra, vosotros también, ¿ok? Pedro ahora dirigiéndose a nosotros. Pedro dice, vosotros también, poniendo toda diligencia. Fíjense que seamos diligentes, que pongamos atención, que no desviemos. Que estemos en el mismo camino, en el mismo enfoque, en el mismo propósito, que nada nos perturbe de lo que queremos alcanzar, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, que la palabra otra vez, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, más claro no puede ser. El problema que vemos allá afuera, de las personas que están allá afuera, es porque no están poniendo atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Están en ociosidad, no tienen nada que hacer, por lo tanto están buscando algo que hacer y lo que han buscado en hacer es la maldad, es destruir.
en ponerle fuego a la ciudad, de romper las tiendas y robarlo de las tiendas, golpear a las autoridades. Hermanos, cuando una persona no está enfocada en las cosas de Dios, hermanos, sí, solamente hay dos caminos: Dios o el diablo. No hay otra opciones. Si no estás buscando a Dios, estás buscando el mal. Y en ese lugar no está Dios. Y qué lástima que muchos cristianos, llamados cristianos, están yendo a esos lugares para apoyar. Qué lástima. El cristiano debe estar de rodillas, pidiendo misericordia por los que están sufriendo esos ataques. Yo no estoy a favor de la violencia en ninguna forma, ya lo he dicho en otras ocasiones. Pero la realidad es que si nosotros ponemos atención a la palabra, dice que si estas cosas están en vosotros y abundan, están constantes en tu vida, que nunca se acaba, siempre está lleno tu canasto de amor, de fe, de virtud, de paciencia, de conocimiento propio, en fin, la palabra está ahí abundando en tu vida. Dice que nunca estaremos ociosos y sin fruto. Nunca va a dejar de tener frutos. Usted, sus actitudes, sus acciones, todo va a demostrar el amor de Cristo en su vida. Qué hermoso que usted y yo podamos poner esto en práctica. Y Pablo vuelve a decir a los cristianos, y yendo a otros cristianos, allá en 1 Corintios, allá donde la iglesia sí tenía problemas, allá donde la iglesia sí entre sí mismos estaban peleando. Y hermanos, y es ahí donde el amor de Dios debe abundar. Y hermanos, créanme que aún en los hogares donde los esposos están peleando, donde entre hermanos están peleando, hermanos, el amor de Dios debe de llegar a estas familias. Y aquí Pablo está hablando a la iglesia de Corintios, donde sí había problemas, donde sí era evidente que se necesitaba que el amor de Dios sobreabundara. Pero aún aquí dice así, mire, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando el amor de Dios abunda en tu vida y empiezas a amar a los demás y lo muestras en servicio, ya sea llevando la palabra al que no la conoce, o llevando ayuda al que necesita ayuda, o proveyendo al que necesita de provisiones. Hermanos, no estás buscando el que te diga, mira qué bueno este hermano, qué precioso su actitud, ¿cómo dice? Hay una palabra que dice que somos rápidos para soltar la ayuda, ya sea monetaria o provisiones del almacén, de las tiendas, en fin. Porque hay hermanos que sí son rápidos para dar, hermanos, necesita ayuda, aquí está, sin esperar nada. Pero cuando el amor de Dios fluye, eso no es problema, eso no es ninguna lucha, no es problema en la vida del cristiano. Pero dice el Señor que nada de lo que tú haces va a ser en vano, todo tiene su recompensa. Y el Señor, que lo ve todo y lo conoce todo, Él te dará tu recompensa. Simplemente no desmayes, no ceses de hacerlo. Si tú ves una necesidad y está en tu poder de hacerlo, hazlo. O si no puedes tú, pero conoces de alguien o de una institución que lo puede hacer, hazlo, búscalo, ayúdale, llévalo. Pero lo importante es que tú estés dispuesto siempre a servir. El amor de Dios nos lleva a servir a otros en muchas maneras. Hay muchas formas de servir, hermanos. Yo le invito a que estemos prestos para decir, Señor, ¿en dónde quieres que yo te sirva, Señor? ¿Cómo quieres que yo te sirva? Y ese servicio que tú das es parte de la vida de santidad que Dios espera del cristiano. Y Él le dice a los filipenses de esta manera, y esto pido en oración, Pablo dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y es donde yo les decía, hermanos, que no nos aferremos a una cosita que sabemos hacer y la hacemos bien. Qué bueno que usted esté dispuesto a servir y ser maestro, está bien, qué bueno. Qué bueno que usted quiere ser un predicador de estudio, que quiere predicar, está bien. O quizás quiere usted simplemente una persona que le gusta visitar, eso es lo único que quiere hacer. Hermano, ¿cómo dice?
no estemos contentos con ese talento solamente. Dios quiere que lo pongas a trabajar, sí, y te vas a dar cuenta que vas a descubrir que tienes otros muchos más que no habías descubierto. Y aquí el Señor te está diciendo a través de su palabra que abundes aún más en ciencia y en todo conocimiento, que te estribes por conocer más del Señor, que te esfuerces por alcanzar más del Señor, y el Señor traerá a tu vida bendición. Yo te ruego, amado hermano y amigo, que tú mires lo que Pablo está tratando de enseñarnos, que en su exhortación a caminar una vida de santidad nos lleva a nosotros a extendernos, a estribar por más, para que la gloria de Dios sea exaltada a través de nuestras vidas, de cómo vivimos, de cómo caminamos. Por eso es importante lo que Pablo dice a Filipenses en el capítulo 13 y 14, dice de esta manera: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Qué hermoso verso. Dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él está diciendo, yo soy tan humano como ustedes. Yo tengo mis errores. Yo tengo mis faltas. Por eso dice, yo no pretendo ser perfecto. Yo no pretendo ya haberlo conocido todo. Pero dice, pero me extiendo. Una cosa hago. Dejo. Olvido. Ciertamente lo que queda atrás. Olvido. Tú y yo no podemos avanzar hacia adelante si aún todavía sigues jalando el pasado, si aún todavía traes sobre tu vida lo que mamá y papá te hicieron, o lo que fulano y fulano te hizo. Pablo nos está dando una simple ecuación, una fórmula de cómo tú puedes dejar todo atrás, olvidando. Así de simple, olvidando lo que queda atrás, porque no lo puedes arreglar, ya pasó, lo hecho fue hecho, y no lo puedes traer al presente y cambiarlo, porque no es posible. Si alguien te lastimó, si alguien te traumatizó, está diciendo, olvídalo, perdónalo, en otras palabras. Perdona a la persona, quizás ya murió, que ya no existe, quizás está demasiado lejos y ya no lo puedas encontrar para pedirle cuentas, para arreglar cosas con esa persona. Ya no está. Pero si tú sigues cargando dolor en tu corazón por esa persona, ese dolor que tú cargas, ese despecho, ese resentimiento, no te permite avanzar en la fe. No te permite crecer. Por eso Hebreos dice que quites de ti todo peso, ya sea de pecado o de actitudes. Pero entre más tú cargues odio en ti, eso es pecado delante de Dios. Por eso quita todo peso. De otra manera no vas a ser elevado a la presencia de Dios, porque cargas tantas cosas que delante de Dios no las puedes tener. El pecado no puede existir donde Dios está. Por lo tanto, Pablo te da una fórmula fácil de cómo tú puedes despojarte del pasado. Olvídalo, déjalo atrás y extiéndete hacia el futuro, hacia la meta. Y la meta es Cristo Jesús, el reino de Dios, la gloria de Dios. Y Cristo viene ya por su iglesia. Está a la vuelta de la esquina y usted y yo no sabemos el día ni la hora, pero ya las señales nos está diciendo que ya viene pronto por su iglesia. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Por eso él dice, prosigo a la meta. No dejo que nada me detenga. No miro para atrás porque lo que atrás está, ahí está, no puedo arreglarlo.
sino que sigo hacia el frente, sigo para adelante, me estribo para adelante, pongo todo mi esfuerzo hacia adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Jesús sigue siempre llamando: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Él sigue llamando. El supremo llamamiento del Señor para tu vida es la salvación. Tu alma debe estar allá con Cristo, tu nombre escrito en el libro de la vida. Y el Señor quiere que tú abundes en el amor de Dios, mostrando esa vida de santidad, amando al prójimo, amando a tu enemigo, sirviéndoles en todas las posibilidades, dando honor al que honor merece, y es Cristo Jesús. Aquí dejamos este tiempo. Seguiremos el siguiente miércoles con la segunda parte de esta lección. Pero te invito a que tú hagas reflexión en tu corazón y digas: Señor, yo quiero que el amor tuyo sobreabunde en mi vida. Yo quiero que tu amor sobreabunde en mi vida, Señor. Repítalo. Yo quiero que tu amor sobreabunde en mi vida. Para conmigo, para contigo, para con mi prójimo. Yo quiero servirles. Servirte a ti, sirviéndoles a ellos. Quien sea. Y perdonando a aquellos que me han dañado, olvidando todo lo que está ahí atrás y poniendo mi mirada en ti de hoy en adelante. Si tú estás haciendo esa oración, te felicito, pero empieza a dar frutos que den gloria a su nombre. Y si tú, amigo, que tú me has oído, sientes que este es el tiempo en el cual quieres dar tu vida al Señor, esta es la oportunidad de que reconozcas que Dios, en su amor y misericordia, proveyó un medio para tu salvación, y es a través de Cristo Jesús. Y ese amor ahora puede morar en ti si tú le abres tu corazón, y Él va a entrar y va a limpiar, va a purificar y va a poner cosas en orden, y cambios van a surgir en tu vida que van a dar gloria a Dios. Pero comienza con que tú le invites a tu corazón, que tú digas: yo reconozco que soy pecador y necesito el perdón de mis pecados, y necesito invitar a Cristo a mi corazón. Haz esa oración tú en tus propias palabras y diles que tú eres pecador pero quieres ser perdonado, e invítale a que more en ti. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener. Te damos la gloria, la honra y la alabanza por lo hermoso y lo bello que tú eres. Te agradezco por este tiempo y la oportunidad de tu palabra que hemos compartido. Yo ruego tu bendición en la vida de mis hermanos, que tú satures sus vidas con tu presencia, que tu gracia y tu gozo se mueva en cada uno de ellos al saber de que pueden reflejar el amor tuyo, madurando, creciendo y esforzándose por mostrarlo a otros a través de sus vidas y a través de compartir tu palabra con aquellos que la necesitan. Te ruego por aquellos que están haciendo su decisión por primera vez, que tú llegues a sus vidas, que tú les des la oportunidad de escribir sus nombres en el libro de la vida, que haya fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Gracias, Señor amado, porque yo sé que tú hablas al que es sensible a tu llamado. Y a ti doy la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, te doy gracias por estar con nosotros. Te agradezco por estar sintonizado a nuestra transmisión de la hora de la esperanza. Y en los tiempos que estamos viviendo, sí necesitamos esta hora de esperanza. Saber que hay esperanza en Cristo Jesús. Pero les envío un saludo a cada uno de ustedes, hermanos en Cristo, allá en Oaxaca, en México, en Guerrero, Honduras, El Salvador. Tengo a mi hermana allá, acá en Washington, nuestra hermana Azucena,
Que Dios la bendiga, y tenemos también familia o amistades allá en Shasta Mountain. Y donde nos estén escuchando, les mando un saludo en el amor del Señor y esperamos verles pronto en otra ocasión. La siguiente semana queremos reunirnos con este mismo tema, pero el domingo también, hermanos, los esperamos. El viernes estaremos también aquí ya todos reunidos. Esperamos que todos los hermanos que puedan venir a la iglesia el viernes a las 7:30, aquí estaremos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Dios les bendiga y hasta pronto. Amén.